¿Recuerdas aquellas Navidades en las que todo parecía más sencillo y, a la vez, más mágico? Volvamos por un momento a los años 60 y 70 en España, cuando las fiestas tenían un sabor diferente, un aroma que se colaba en cada rincón. No había luces LED ni campañas de marketing que empezaban en noviembre, pero las calles se llenaban de un calor especial, de villancicos cantados a viva voz y de vecinos que parecían más unidos que nunca. La Navidad no era una carrera de consumo, sino una época de encuentros y tradiciones que hoy guardamos como un tesoro en la memoria colectiva. El frío de diciembre se colaba en las casas, pero ahí estaban las mesas familiares, llenas de platos modestos pero preparados con amor, como ese olor inolvidable del caldo casero o los dulces que se hacían a mano días antes. Las familias se juntaban, casi siempre en la casa de los abuelos, en torno a una mesa que, aunque quizá no desbordaba de lujos, tenía siempre un lugar reservado para todos, incluso para quienes llegaban sin avisar. No había móviles, pero las conversaciones eran infinitas. Los más pequeños correteaban con sus nuevos juguetes, mientras los mayores recordaban historias de otros tiempos entre risas y brindis. ¿Y qué me dices de los Reyes Magos? Para muchos, el 6 de enero era el verdadero día grande. Los niños dejaban sus zapatos junto a la puerta, con la esperanza de que Melchor, Gaspar y Baltasar no pasaran de largo. El carbón dulce era un aviso, pero también una golosina que nadie rechazaba. Todo tenía un ritmo más pausado, un encanto especial. Eran unas Navidades donde lo importante no era lo que tenías, sino con quién lo compartías. ¿Quién no se emociona al recordarlo? Las Navidades de los años 60 y 70 en España eran un reflejo de una sociedad que vivía entre la tradición y los cambios. Eran tiempos en los que las luces de las calles no eran tan deslumbrantes como ahora, pero tenían una calidez especial, casi mágica. La vida cotidiana giraba en torno a la familia, la religión y las costumbres heredadas de generaciones anteriores. España, en plena dictadura franquista, era un país marcado por la austeridad, pero también por una fuerte identidad comunitaria que se hacía aún más presente en estas fechas. En aquellos años, las Navidades no estaban dominadas por el consumismo como hoy, sino por la sencillez. Muchas familias pasaban apuros económicos, especialmente en los años 60, cuando el país aún estaba recuperándose de los estragos de la posguerra. Sin embargo, eso no impedía que estas fiestas se vivieran con una intensidad especial. Las calles de los pueblos y ciudades se llenaban de villancicos, algunos cantados a coro por los más pequeños mientras recorrían las casas pidiendo el aguinaldo. Era habitual ver a grupos de niños tocando zambombas, panderetas y botellas de anís para acompañar las canciones. A cambio, los vecinos les daban unas monedas o dulces caseros, muchas veces polvorones o turrones hechos en casa, ya que no todas las familias podían permitirse comprarlos. El concepto de reunión familiar era sagrado. Todos los miembros de la familia, incluso aquellos que vivían lejos, hacían lo imposible por volver a casa en estas fechas. Para muchos, era el único momento del año en que se reencontraban con sus seres queridos. Las mesas se llenaban con lo mejor que se podía ofrecer, aunque no siempre abundara. El menú navideño dependía mucho de la situación económica de cada hogar, pero la ilusión nunca faltaba. Para algunos, un pollo asado o un humilde cordero eran un auténtico festín, mientras que otros se conformaban con una sopa caliente y algún dulce. Lo importante no era tanto lo que se comía, sino compartirlo con los demás. En el centro de estas celebraciones estaba, por supuesto, el Belén. En los años 60 y 70, montar el Belén era una tradición casi obligatoria en todos los hogares, independientemente de su tamaño o riqueza. Toda la familia participaba en su elaboración, desde los más pequeños colocando las figuras de barro hasta los mayores encargándose de construir la estructura con cartón, musgo y papel de aluminio para simular ríos. Era una actividad que unía y que, de alguna manera, representaba la esencia de aquellas Navidades: humildad, comunidad y fe. Las figuras del Belén eran muchas veces heredadas, piezas que pasaban de generación en generación y a las que se les tenía un cariño especial. En ocasiones, los niños añadían su toque personal, improvisando con muñecos o juguetes para completar la escena. El árbol de Navidad, aunque ya empezaba a hacerse popular, no era tan común como lo es hoy en día. En su lugar, las casas se decoraban con pequeñas guirnaldas, velas y centros de mesa hechos a mano. Muchas familias incluso recogían ramas de pino del monte para dar un aroma más navideño al hogar. Todo tenía un aire más artesanal, menos industrializado. Y, aunque los recursos eran limitados, el ingenio y la creatividad brillaban con luz propia. La televisión, que en esos años comenzaba a consolidarse como el principal medio de entretenimiento en muchos hogares españoles, también jugaba un papel importante en estas fechas. Aunque había pocos canales y la programación era mucho más limitada, las familias se reunían frente al televisor para ver los especiales de Navidad,
los mensajes del entonces jefe de Estado o las películas tradicionales que se emitían año tras año. Era un momento especial, porque no todas las familias podían permitirse tener un televisor, y quienes no lo tenían solían reunirse en casa de algún vecino para compartir la experiencia. La televisión, en ese sentido, se convertía en otro elemento de unión. Los regalos, por su parte, no llegaban con Papá Noel, sino con los Reyes Magos. La figura de Santa Claus aún no había irrumpido con fuerza en la cultura española, y los niños esperaban con ansias la noche del 5 de enero, cuando dejaban sus zapatos bien limpios junto a la ventana o el balcón. A la mañana siguiente, si habían sido buenos, encontraban algún regalo. Pero, en esos años, los regalos eran modestos: una muñeca, un coche de hojalata, un juego de mesa o, simplemente, un puñado de caramelos o frutos secos. Para los más pequeños, aquello era suficiente para colmar de alegría el Día de Reyes. Las calles también tenían su propio espíritu navideño. Aunque las luces no eran tan abundantes como ahora, las plazas y las avenidas principales se iluminaban con sencillos adornos que creaban un ambiente único. Los mercados navideños y las ferias de atracciones eran puntos de encuentro donde las familias paseaban, compraban productos típicos o simplemente se dejaban envolver por la atmósfera festiva. En las iglesias, las misas del gallo congregaban a los fieles, que aprovechaban para rezar y cantar villancicos en comunidad. Las navidades de los años 60 y 70 en España podrían parecer humildes en comparación con las actuales, pero tenían un encanto especial. Eran tiempos de menos, pero también de más. Menos ostentación y tecnología, pero más comunidad, más sentido de lo compartido y más calidez. Eran unas navidades que, aunque marcadas por las dificultades de la época, se vivían con una ilusión que trasciende generaciones y que, al recordarlas, despierta una inevitable morriña por lo auténtico y lo esencial. Las navidades en los años 60 y 70 en España eran un verdadero despliegue de costumbres entrañables, pequeños rituales y momentos de unión familiar que hoy, desde la distancia del tiempo, se sienten casi mágicos. Eran años en los que la sencillez marcaba el ritmo de la vida, y la Navidad no era la excepción. No había exceso de luces, ni compras compulsivas, pero sí una calidez que parecía impregnarlo todo. Desde los primeros días de diciembre, las casas comenzaban a llenarse de una atmósfera especial, con ese aroma inconfundible de castañas asadas y dulces que salían del horno. En aquellos tiempos, las fiestas no se vivían tanto desde lo material, sino desde lo emocional, con la familia como epicentro absoluto de todas las celebraciones. La decoración navideña era un auténtico ritual, aunque, comparada con la parafernalia de hoy en día, era mucho más modesta. El Belén era el protagonista indiscutible de la casa. Se sacaban las cajas con cuidado, donde año tras año se guardaban las figuritas: el pastor con el cordero al hombro, los Reyes Magos, la Virgen, San José y, por supuesto, el Niño Jesús, que no se colocaba en el pesebre hasta la medianoche del 24 de diciembre. Los ríos se hacían con papel de plata arrugado, las montañas con corcho y musgo que se recogía del campo en una excursión familiar, que se convertía en un momento especial por sí mismo. Los niños participaban activamente, colocando las figuras y discutiendo entre risas qué pastor debía ir más cerca del portal o si el ángel estaba bien colocado. Todo esto se hacía en un ambiente de complicidad, con villancicos sonando de fondo, interpretados por artistas como Rafael o el dúo dinámico, que eran los reyes de las fiestas. A diferencia de hoy, los árboles de Navidad no eran tan comunes en las casas españolas de aquella época. Si se tenía uno, solía ser un pino natural, sencillo, decorado con piñas, bolas de colores y guirnaldas hechas a mano. Algunas familias incluso colgaban dulces o figuritas de mazapán de las ramas, que los niños se peleaban por comer a escondidas. Pero lo que realmente llenaba de magia la casa no eran las decoraciones, sino el espíritu que se respiraba. Había una sensación de anticipación, de alegría contenida que se palpaba en cada rincón. La música era otro elemento imprescindible para ambientar estas fechas. Los villancicos tradicionales marcaban el ritmo de las reuniones familiares. No había Spotify ni plataformas de streaming, por supuesto, pero eso no era un impedimento. Los discos con canciones navideñas giraban una y otra vez en los tocadiscos, y en muchas casas se sacaban las panderetas, las zambombas y las botellas de anís para acompañar con entusiasmo a las canciones. Los niños aprendían los villancicos en la escuela, y no era raro que en los días previos a la Nochebuena se organizasen pequeñas rondas en los barrios, donde los más pequeños iban de casa en casa cantando los vecinos, que solían recompensarles con algún dulce o unas monedas. Otro de los momentos más esperados, especialmente para los adultos, era el sorteo de la Lotería de Navidad. El 22 de diciembre era una fecha marcada en el calendario, un día en el que todo el país parecía detenerse para escuchar el canto de los niños de San Ildefonso.
El soniquete de los números y los premios se colaba por las ondas de la radio, y más tarde por los televisores, en aquellas casas que ya contaban con uno. Las familias se reunían en torno al aparato, con la esperanza de escuchar su número y soñar, aunque solo fuera por un rato, con lo que harían si les tocaba el gordo. Lo curioso es que, aunque no se ganase nada, el sorteo era un motivo de alegría colectiva, una especie de preámbulo que marcaba el inicio oficial de la Navidad. Los preparativos familiares eran toda una empresa conjunta. No había supermercados abarrotados ni compras de última hora en centros comerciales. En cambio, las familias se organizaban con tiempo para hacer acopio de los ingredientes necesarios para los banquetes navideños. En muchas casas, se mantenía la tradición de hacer dulces típicos como los mantecados, los polvorones o los alfajores de forma artesanal, un proceso que involucraba a todos, desde los abuelos hasta los nietos. Las cocinas se convertían en el corazón del hogar, llenas de harina, almendra molida y el aroma de la canela. La cena de Nochebuena era el momento cumbre, y aunque no siempre había grandes lujos, lo que se ponía en la mesa se preparaba con un cariño especial. En algunas regiones, el menú incluía sopa de almendra, cordero asado, turrones y frutas escarchadas. Las familias se reunían alrededor de la mesa, y no importaba cuán grande o pequeña fuera la casa, siempre había sitio para todos. Las veladas se alargaban entre risas, anécdotas y, como no, más villancicos. Era un tiempo para reconectar, para compartir y para dejar a un lado las preocupaciones cotidianas. Y después de la cena, llegaba uno de los momentos más esperados por los niños, la apertura de regalos. En aquellos años, no existía la fiebre de consumo que se vive actualmente. Los regalos eran, en su mayoría, modestos, pero eso no les restaba emoción. Podía ser una muñeca, un coche de hojalata, un libro o algo hecho a mano, pero el valor de esos obsequios iba mucho más allá de lo material. Los niños se despertaban con la ilusión de encontrar algo bajo el árbol o junto al Belén, y sus sonrisas eran el mejor regalo para los padres. Las Navidades de los años 60 y 70 en España tenían ese algo especial que hoy evocamos con nostalgia. Eran tiempos más tranquilos, en los que las tradiciones y los momentos compartidos pesaban más que cualquier otra cosa. Quizá por eso, al pensar en aquellos años, lo que se recuerda no son los objetos o las cosas materiales, sino las sensaciones, el calor de una mesa llena de seres queridos, el sonido de una pandereta desafinada, el olor a castañas asadas y el brillo de las luces que, aunque escasas, iluminaban las calles con una magia que parecía inagotable. Eran unas Navidades sencillas, pero llenas de vida, de esas que se quedan grabadas en el corazón para siempre. Las Navidades de los años 60 y 70 en España eran un reflejo de la vida de aquel entonces, sencillas, cálidas y cargadas de un sentido de comunidad que se respiraba en cada rincón. Eran días esperados con ilusión durante todo el año, cuando las familias se reunían alrededor de una mesa modesta pero llena de cariño, y los niños vivían con emoción cada momento, desde los villancicos hasta la llegada de los Reyes Magos. En las cenas familiares, el olor a sopa de galets, cordero asado o besugo al horno llenaba las casas. No había opulencia, pero sí abundancia de afecto. Las mesas se cubrían con manteles blancos, muchas veces heredados de generaciones anteriores, y las familias se sentaban juntas, a menudo con la radio o el tocadiscos de fondo, reproduciendo villancicos tradicionales. Noche de paz, los peces en el río o el tamborilero de Rafael no faltaban, creando un ambiente íntimo y entrañable. Los niños, ansiosos por abrir algún regalo, comían rápido mientras los mayores alargaban la sobremesa entre copitas de anís o coñac. En muchas casas, el anís el mono o la castellana eran un clásico, y los más pequeños se divertían tocando las botellas como si fueran instrumentos musicales. Los Reyes Magos eran, sin duda, los grandes protagonistas. En una época en la que Papá Noel no tenía la popularidad que fue ganando décadas después, la magia estaba reservada para la noche del 5 de enero. Las cabalgatas eran auténticos espectáculos, aunque más sencillos que los de ahora. En las ciudades y pueblos, los reyes llegaban en carrozas decoradas con papel maché, acompañados por pajes que lanzaban caramelos. Los más afortunados lograban atrapar unos cuantos entre la multitud, mientras otros se conformaban con los que caían al suelo. Los niños escribían sus cartas días antes, siempre con la esperanza de recibir su juguete deseado, aunque eran conscientes de que, en muchos casos, los reyes traían lo que podían. No era raro que los regalos fueran modestos: una muñeca, un camión de madera, un juego de construcción o una caja de pinturas. Pero eso no disminuía la emoción de levantarse temprano y descubrir que había dejado Melchor, Gaspar y Baltasar. La tradición del Belén tenía un protagonismo especial. En muchas casas, se construían auténticas obras de arte con figuritas de barro, musgo recogido del campo y pequeñas luces que simulaban las estrellas. Los niños ayudaban a colocar a los pastores,
el río hecho con papel de aluminio, y por supuesto, el portal con la Sagrada Familia. En algunos pueblos, los belenes vivientes eran un evento muy esperado, con vecinos que representaban los papeles de José, María, los reyes y hasta los animales. Esta costumbre sigue viva en muchos lugares, pero entonces tenía una magia especial, era una manera de unir a toda la comunidad. Cada región, además, aportaba sus propias tradiciones. En Cataluña, por ejemplo, el tío de Nadal hacía reír a los pequeños, que golpeaban el tronco mágico para conseguir dulces. En Andalucía, las zambombas llenaban las calles de alegría, con grupos de vecinos cantando villancicos al son de instrumentos improvisados. En Galicia, las mesas se llenaban de mariscos, y en Castilla, los dulces caseros como los mantecados y polvorones eran el centro de atención. Cada casa tenía su receta secreta para los mazapanes o turrones caseros, y los aromas de la cocina se mezclaban con el frío del invierno, creando una atmósfera única. La televisión, aún un lujo para muchas familias, también jugaba su papel. Los especiales navideños eran un acontecimiento. Programas como Cesta y Puntos o las actuaciones de artistas de la época reunían a todos frente a la pantalla en blanco y negro. Era un momento de unión, donde se compartían risas, canciones y hasta algún que otro comentario sobre cómo la tele estaba cambiando la forma de celebrar. Y, por supuesto, no podemos olvidar el sorteo de Navidad, que desde entonces ya era el pistoletazo de salida para las fiestas. Los niños de San Ildefonso cantaban los números con una cadencia que se ha quedado grabada en la memoria colectiva, y aunque pocos ganaban, todos compartían la emoción de soñar con el gordo. Eran unas Navidades donde lo material quedaba en un segundo plano. Lo importante era estar juntos, compartir y celebrar. El frío de la calle contrastaba con el calor del hogar, donde una chimenea o una estufa de butano mantenía a la familia unida. Quizás no eran unas fiestas de grandes lujos, pero sí de grandes corazones. Y aunque los tiempos hayan cambiado, los recuerdos de aquellas Navidades siguen siendo un refugio al que muchos volvemos con una sonrisa nostálgica. Porque, al final, esas Navidades de los años 60 y 70 nos enseñaron que la verdadera magia está en las personas, en los pequeños detalles y en la calidez de un abrazo en medio del invierno. En aquellos años, las Navidades en España no eran solo un momento del calendario, eran un estado de ánimo, un tiempo que parecía detenerse para dar lugar a lo esencial, la familia, la ilusión y la calidez de lo compartido. Había algo especial en cómo se vivían esas fechas, algo que hoy se recuerda con un nudo en la garganta y una sonrisa nostálgica en los labios. Era una época de menos comodidades materiales, pero de una riqueza emocional que todavía resuena en quienes la vivieron. Todo empezaba semanas antes, cuando las calles de los barrios se llenaban de vida y se encendían las primeras luces, que, aunque modestas, desataban la magia en los ojos de los niños. Había menos bombillas y menos extravagancias, pero la luz que importaba realmente estaba en las casas y en los corazones. La unión familiar era el corazón de esas Navidades. Las familias se reunían como si no existiera otra cosa más importante en el mundo. En las casas, el salón se convertía en el centro de todo, con las mesas alargadas, las sillas desparejadas y los manteles que llevaban años guardados para la ocasión. Las meriendas interminables y las cenas de Nochebuena reunían a varias generaciones bajo el mismo techo. Allí estaban los abuelos, que siempre parecían tener historias que contar, los padres, que trabajaban duro el resto del año pero en Navidad se permitían el lujo de reír y relajarse, y los niños, que corrían de un lado a otro, impacientes por abrir los regalos del Día de Reyes. Todo sucedía con una sencillez reconfortante, como si el mundo entero se redujera a esos instantes de compañía y afecto. El olor a comida casera impregnaba cada rincón. No había cenas de lujo ni mesas llenas de platos sofisticados, pero lo que se servía tenía un sabor especial. El caldo caliente, el turrón duro y blando, las peladillas. Todo parecía saber mejor porque se compartía. Las madres y las abuelas pasaban horas en la cocina, y su esfuerzo era un acto de amor que quedaba grabado en el recuerdo. ¿Quién no puede evocar el aroma de las castañas asadas o el sonido del papel de celofán al desenvolver los polvorones? Era un festín que no necesitaba lujos, solo el ingrediente secreto que nunca faltaba, el cariño. Pero si algo caracterizaba aquellas Navidades era la ilusión infantil. Los niños vivían estas fechas como un verdadero acontecimiento, con todo el misterio y la emoción que envolvía la llegada de los Reyes Magos. La espera comenzaba con las cartas, escritas a mano con una caligrafía que denotaba todo el esfuerzo del mundo. Se pensaba bien qué pedir, porque no se trataba de hacer una lista interminable de deseos, sino de elegir con cuidado aquello que más se anhelaba. Los juguetes eran sencillos, una muñeca que abría y cerraba los ojos, un coche de hojalata, un juego de construcción, una peonza. Y cuando llegaba el gran día, el 6 de enero,
Era mágico. Los niños se levantaban temprano, con los ojos brillando de emoción, y corrían al árbol o a los zapatos cuidadosamente colocados la noche anterior. No importaba tanto el qué, sino el cómo. El simple hecho de que los reyes hubieran pasado por casa era suficiente para llenarles de alegría. El Belén también tenía un papel fundamental en la Navidad de los 60 y 70. Era un ritual en sí mismo montarlo en familia. Se sacaban las figuras de sus cajas, algunas con años de antigüedad, y se colocaban con mimo sobre un suelo de musgo que se recogía en el campo o en el parque más cercano. Las montañas de corcho, el río de papel de aluminio, las pequeñas luces que simulaban estrellas y, por supuesto, el portal con la Virgen, San José y el Niño Jesús. Cada elemento tenía su lugar, y los niños siempre se peleaban por colocar la estrella o el ángel. El Belén no solo era un adorno, era una representación de las creencias y tradiciones que unían a las familias y a los vecinos. ¿Y qué decir de las calles? No había grandes centros comerciales ni gigantescos espectáculos de luces, pero los mercados navideños, con sus puestos de castañas, barquillos y turrones, eran el epicentro de la actividad. Las familias paseaban juntas, abrigadas hasta las orejas, mientras los villancicos sonaban de fondo. Las zambombas, las panderetas y los tambores eran los instrumentos de los niños, que recorrían las calles tocando y cantando con más entusiasmo que afinación, llevando la alegría de casa en casa. Era imposible no contagiarse de esa energía. Las Navidades de los años 60 y 70 tenían, además, una especie de inocencia que se ha ido perdiendo con el tiempo. No había tanta prisa, ni tanta tecnología, ni tantas distracciones. Todo giraba en torno a lo que de verdad importaba, estar juntos. No había una sobreabundancia de regalos ni de adornos, pero sí sobraban las sonrisas, los abrazos y las miradas cómplices. Las dificultades de la época, porque las había, y muchas quedaban en un segundo plano durante esos días. Era como si las familias se pusieran de acuerdo en dejar sus problemas a un lado para celebrar lo que realmente tenían, el amor por los suyos. Hoy, cuando miramos atrás y recordamos aquellas Navidades, no podemos evitar sentir un pellizco de nostalgia. No era una época perfecta, pero había algo en su sencillez que la hacía mágica. Todo parecía más auténtico, más cercano, más humano. Y aunque los tiempos han cambiado, es bonito pensar que, de alguna manera, ese espíritu sigue vivo en los recuerdos que atesoramos y en las tradiciones que seguimos intentando mantener. Al fin y al cabo, quizá no sea tan difícil rescatar esa esencia. Solo hace falta detenerse un momento, mirar a quienes nos rodean y recordar que, como entonces, lo más importante de la Navidad no está bajo el árbol, sino en los abrazos, las risas y el calor de los que queremos. Recordar cómo se vivían las Navidades en los años 60 y 70 en España es mucho más que un ejercicio de nostalgia. Es un viaje al corazón de unas tradiciones que nos conectaban de una manera única. Eran tiempos donde lo sencillo cobraba un valor inmenso, el calor de la familia reunida alrededor de una mesa modesta pero llena de cariño, el sonido de los villancicos cantados a viva voz, a menudo desafinados pero siempre sinceros, y la emoción de los niños al ver los zapatos junto al balcón, esperando la llegada de los Reyes Magos. Todo tenía un aire mágico, quizá porque las expectativas eran más humildes y cada detalle, por pequeño que fuera, se celebraba con ilusión. Hoy, en un mundo cargado de tecnología y ritmos frenéticos, es fácil perder de vista esa esencia que hacía de aquellas Navidades algo tan especial. Sin embargo, no todo está perdido. Podemos rescatar el espíritu de aquellos años incorporando sus valores a nuestras celebraciones actuales, dedicar más tiempo a las personas que queremos, cocinar juntos, rescatar juegos tradicionales y permitirnos disfrutar de lo simple. Es en estos gestos donde reside la verdadera magia de la Navidad, una magia que no entiende de épocas, pero sí de corazones dispuestos a mantenerla viva.